Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Es para mí de gran contentamiento poder compartir este tema con todos ustedes. Y les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 6. Disculpe, hermano. Éxodo 3:14. Dice de la siguiente manera: los niños hasta los 10 años pueden pasar a sus clases. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vamos a dar gracias en esta mañana por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el gran milagro de la Biblia a cada uno de nosotros. Señor, gracias, Padre. Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza, y que en esta mañana pueda dar a entender, Señor, el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Amén. El análisis de la doctrina, el único y verdadero Dios, según lo declara el versículo que hemos leído, nos indica que solo podemos conocer a Dios a medida de que Él se va revelando al hombre, dando a conocer su carácter, sus atribuciones y su esencia como Dios. Conocer los nombres de Dios nos da un paso agigantado a conocer cada uno de estos aspectos, ya que en el Antiguo Testamento solo se hablaba de algo supremo, de algo majestuoso, pero no se había revelado Dios con el nombre de Él como tal. Y es que la creencia en un solo Dios en el antiguo mundo del Mediterráneo solamente pertenecía a la nación de Israel. Y esta fe se fundamenta en el Shema, cuando Dios le dice en Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A lo largo de toda la Biblia y de la historia, usted va a encontrar al pueblo de Israel que va a defender esta verdad con las uñas, como sea. Es el Shema, ya que es el mandamiento, el gran mandamiento para el pueblo de Israel. Reiteradamente la enseñanza de la ley y los decretos de los profetas de Dios afirman esta verdad, ya que si leemos en el Antiguo Testamento se encuentra pues el nombre Elohim, que es el primer nombre con que se revela Dios a su creación, y se encuentra demasiadas veces. Ahí la evidencia más tangible es en el rollo del Qumran en el Mar Muerto, del libro de Isaías, que contiene verdaderamente el nombre de Dios. Claro, hace la diferencia en cómo los hebreos escribían antes del exilio y después del exilio. Por eso muchas palabras también cambian de el arameo, el hebreo, su forma de escritura, y bueno, por ahí. Cuando Dios se le muestra a Moisés para darle la encomienda de liberar al pueblo de Israel, ¿verdad?, de Egipto, según lo dice aquí en Éxodo 3:14 al 15, le dice: yo soy el que soy, ¿verdad? Como le dije anteriormente, se da a conocer como el Elohim. Y la raíz del nombre es Elohim. El quiere decir Dios. Este nombre está en plural, lo que indica plenitud. En el antiguo mundo se entendía pues como la plenitud de Dios.
y es que Moisés necesitaba tener un encuentro con este Elohim para poder enfrentar a los 10 dioses de Egipto en aquel entonces, traducido en las 10 plagas. Muchas veces escuchamos predicaciones, escuchamos la historia solamente de las 10 plagas, pero ¿qué estaba detrás de esas 10 plagas? Solamente estaban los 10 dioses más grandes y venerados de todo Egipto, que en ese entonces también era un imperio. Entonces era el imperio egipcio, que dominaba sobre varias naciones, sobre varios pueblos, y además de esto tenían aliados comerciales, tenían personas bajo su cargo que también adoptaron la adoración a estos dioses. Y cuando Dios vence a cada una de estas plagas, le da las evidencias concretas de que Él es el Elohim que está con el pueblo de Israel, y le da a entender a los opresores y a todas las personas que están a su alrededor que Él es, porque así se dio a conocer primeramente, Él es, en toda su esencia, ¿verdad? Y bueno, yo quería dar un pequeño recuento rapidito de estos 10 dioses. Y es que la primera plaga que encontramos en la Biblia son que las aguas se convierten en sangre. Eso lo encontramos en Éxodo 7, 14 al 24. Esta primera plaga tuvo una duración de 7 días. Y Dios enfrenta primeramente al dios Hapi, H-A-P-I, que era el encargado de las inundaciones del Nilo. Solamente había en todo el año una sola inundación, en donde el río Nilo se ensanchaba. Entonces ahí era donde los egipcios hacían todas sus relaciones comerciales, se establecían, sacaban el mejor provecho de la agricultura. Por eso para ellos era tan importante tener a este dios Hapi muy feliz, muy contento, para que no dejara el río Nilo de hacer inundaciones. Y más o menos le pedí aquí la ayuda al equipo de audiovisual, y así más o menos era la representación del dios Hapi en ese entonces. Cuando Dios convierte las aguas en sangre y todas las reservas de agua del pueblo de Israel, bueno, ellos contaban con unos magos, a ver, cuando leemos la historia, y los magos también pudieron hacer lo mismo, y el corazón de Faraón se endureció. Entonces Dios envía la segunda plaga, que son las plagas de las ranas. Éxodo 8, 1 al 11, lo pueden encontrar, y esta plaga duró 2 días. De ahí encontramos la famosa predicación de nuestro hermano, Una noche más con las ranas. Y enfrenta a la diosa Egek, era el símbolo de vida y fertilidad. Esta diosa, bueno, tenía un poquito de imaginación, ya que era una mujer con cara de rana. Para ellos, bueno, esa era su diosa, y allí se representan 2 deidades, la que vamos a ver más a continuación. La primera que está allí postrada sería la diosa Eget, y la que está arriba es la diosa Hathor, que es la diosa de las vacas, pero eso más adelante, ¿verdad? De aquí tenemos la tercera plaga, que es la plaga de los piojos, que Dios le dice a Aarón: golpea sobre el polvo de la tierra, y todo ese polvo se convirtió en piojos que se adherieron tanto a las personas como a las bestias. Y entonces, ¿cómo su Dios amado pudo haber conspirado contra ellos, se podría decir? Pero claro, es obra de Dios, que este Dios se llama Dios Gek, era el encargado de la vegetación. Para ellos, este Dios era el que hacía crecer las plantas, era el que hacía florecer y fructificar la tierra de Egipto. El cuarto es la plaga de moscas. Esa la tenemos en Éxodo 8, 20 al 32. Tuvo una duración de 2 días. Este Dios se llamaba Duaur, el Dios del aseo personal. Es una cosa extraña, ¿verdad? Las moscas, el Dios del aseo personal. Pero bueno, era el que purifica el rostro de los muertos. Y este Dios se encargaba de purificar el rostro de Faraón para la segunda vida. Entonces, evidentemente lo adoraban con gran fervor, porque para ellos Faraón también era un dios. Entonces Dios desarraiga esa creencia cuando manda a estas moscas contra ellos.
Tenemos la quinta plaga, que es la muerte del ganado. En Éxodo 9, 1 al 7, tiene una duración de un día, y esto pertenecía a la diosa Hathor, la diosa de las vacas. Era la encargada de criar, lactar y amamantar al rey. Era la diosa del amor, de la fertilidad y la mujer. Aquí tenemos esta hermosa imagen, ¿verdad? Tenía cuerpo de mujer, con cara de vaca y cuernos. Para ellos, esta era una gran diosa, ya que era el alimento, pues, de todo el pueblo. Y entonces, así nombramos la segunda, que era la plaga de las úlceras. En Éxodo 9, 8 al 12, esta plaga tuvo una duración de un día y pertenecía al dios Inmotec, que era el dios del aprendizaje y la medicina. Fue el primer médico, astrónomo, filósofo, ingeniero y arquitecto de todo el mundo. Entonces, debido a todas estas características, ya que él fue los pioneros en hacer las pirámides de Egipto, las grandes construcciones, hacer los acueductos para que el río Nilo, muchos años después, ellos lograron hacer un acueducto donde toda el agua iba a donde ellos necesitaban que fuera. Ya no solamente dependían de las inundaciones sin control, sino que ya era algo controlado, y eso se lo atribuían al dios Inmotec, que era una persona común, pero después con los años fue venerado. Por cierto, este dios Inmotec se parece un poco al dios Baal de los dioses cananeos. Pero bueno, ok. Y por aquí seguimos con la plaga de granizo y fuego. Esta es la plaga número 7, y sabemos que el número 7 representa la plenitud de Dios. Y Dios desafió a Horus, el dios halcón, hijo de Osiris e Isis. Este dios era conocido como el dios del cielo, o el anciano, así más o menos como se conocen algunos nombres de Dios también. Entonces, con la séptima plaga, Dios vence al dios Horus, porque envía granizo y fuego y destruye todo. Ahí no quedó nada de vegetación, según lo leemos en la historia. Y el dios Horus es representado con un halcón o un hombre con cabeza de halcón. O sea, el dios de los cielos, porque él podía andar en las alturas y era el encargado de todo lo que tenía que ver con lluvia y todas estas cosas. Entonces, para los egipcios fue de gran impacto de que este Dios que trae Moisés, él simplemente extiende la mano y cae granizo y fuego. Entonces se puso a pensar, pero claro, la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón para no solamente derrotar 7 dioses de Egipto, sino para derrotarlos a todos y que quedara bien encriptado en los corazones de los egipcios y del pueblo de Israel que él era Dios. En la plaga número 8, que es la plaga de las langostas, Dios atacó a Chu, el dios del aire, la atmósfera y los vientos secos, porque claro, en el antiguo mundo no se conocía así como que los 4 continentes, sino que solamente ellos decían que después del mar no había más vida. Entonces Dios hace soplar de los 4 vientos y trae langosta, que consumieron todo sobre la tierra también. Entonces Dios no solamente le dice sopla y trae langosta, sino que sopla de los 4 vientos. Entonces cuando nosotros leemos esta historia es tan bonita y tan meticulosa, ¿verdad? Entonces Dios es un acto sobrenatural verdaderamente. Y tenemos la 9, que es la plaga de las tinieblas, Éxodo 10, 21 al 29, duró 3 días. Esta novena plaga demostró el poder de Dios sobre la luz y el sol. Una de las principales deidades egipcias era el dios Sol Ra, que era el padre de todos los dioses. Dígame usted, el padre de todos los dioses. Si aquel se creía el dios de los cielos, este era el padre de todos los dioses. Y entonces Dios le da a entender, no solamente por un día, sino por 3 días.
es que ya nada más en la segunda plaga los magos de egipcios se rindieron, dijeron, mano de Dios es esta, nosotros no seguimos en este asunto, Faraón, si tú quieres, lo puedes seguir resistiendo. Claro que esto también nos da una enseñanza, ¿verdad? A veces nosotros resistimos el llamado de Dios y Dios nos sigue procesando y probando para mostrarnos también su gloria. Y la 10ª es la muerte de los primogénitos. Duró una noche, Éxodo 11:10. Fue la devastadora plaga que derrotó a la familia de los cielos, compuesta por Isis, que tenía atributos sobre todos los dioses. Su misión era sobre la maternidad, el matrimonio y la sanidad. El dios Osiris, el dios de la muerte y el gobernador, protector y juez de los difuntos. Y el dios Horus, que era el hijo, representado en un joven chupándose el dedo algunas veces. Entonces, ahí tenían a papá, mamá e hijo. Una maravilla. Entonces, estos eran los 3 dioses de los cielos y ellos eran los encargados, supuestamente, de todo lo que necesitaba adoración y veneración en extremo, porque ellos eran dioses de los otros dioses, ¿verdad? Entonces, Dios no se hace una victoria chiquita. Dios hizo una victoria grande y contundente. Y es por eso que a lo largo de todos los otros libros de la Biblia, usted va a encontrar el Dios de Israel. Y eso no, para ellos en ese tiempo y para todas las naciones que estaban a su alrededor, simplemente no era el Dios de Israel, como tal vez nosotros leímos, el Dios de Israel, siguió, No, sino que había una pausa. Era algo que había quedado demostrado con todas las señales de que el Dios de Israel era el Elohim, el Dios verdadero, el que lo llena todo, en donde está todo, ¿verdad? Bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Y el segundo nombre con que se muestra Dios en la Biblia es con la palabra Adonai. Indica el total y absoluto señorío de Dios. Es también un plural que da la idea de soberanía, poder pleno y se combina a veces con expresiones como Señor de señores o Señor de la tierra. Entonces hay algunas versiones que traducen, que la gente dice, pero ¿por qué aquí dice Jehová? ¿Y por qué aquí dice Señor? ¿Y por qué aquí dice Dios? Y algunas dicen, no, esta versión está mal, porque esta no dice Jehová. Sino que desconocemos estos términos, ¿verdad? Que es muy necesario, porque simplemente siempre se buscó respetar el nombre de Dios y por eso algunos escritores buscan como la similitud plena acerca del nombre de Dios en las Sagradas Escrituras. En el presente es Señor, no se escribe Adonai, sino que lo escriben Señor, y este término expresa la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad, porque también se decía, pues, en ese entonces Señor a ciertas autoridades, pero cuando decían Adonai, entonces era Señor de señores. La Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego, traduce Adón con Kyrios, entonces Adón hay. Bueno, pero la primera parte Adón quiere decir Señor, y la mayor parte de las veces Kyrios es traducido como Yahvé, que es Y-A-H-B-E-H. También se entiende, hemos dicho, sale del tetragramatón, pero no quería profundizar tanto, ¿verdad? En el tetragramatón, que es YHWH, ya que en las escrituras hebreas de la antigüedad no habían vocales, sino que simplemente habían consonantes. Y era muy difícil para ellos pronunciar el nombre de Dios, ya que los escribas se encargaron de decir que el que pronunciaba el nombre del Señor se iba a morir. Dios no dijo eso. Dios dijo fue que no usaran su nombre en vano. Pero en vista de todo esto, ellos prefirieron quitarles las vocales, que ellas las pronunciaban porque se las sabían. Pero cuando hay una partición en la historia, que es el preexilio, cuando van a Babilonia, y antes de eso, entonces ellos en sus escrituras le pusieron puntitos al nombre de Dios
para indicar dónde iban las vocales. Pero como nosotros no nos sabemos las vocales, entonces se quedó en YHWH y así va aumentando. En el arameo, en Daniel 2:47, dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Allí el rey de Babilonia, casi nada, lo mejor de lo mejor, lo que había allí que trascendía solamente con abrir su boca, tenía dominio sobre muchas naciones, reconoció a Jehová como el Adonai, el Señor de los señores, en este caso es el Señor de los reyes. Mira, a mí me llenó tanto de gozo, de contentamiento cuando estaba haciendo este tema, porque es un análisis cortico de la doctrina del único y verdadero Dios. Y yo digo, Señor, cuán grande eres tú y con cuánta simplicidad leemos tu nombre, o podemos llegar a leer estos versículos sin darnos cuenta la majestuosidad tan concentrada, tu belleza, Señor. Y es que por eso digo al principio que conocer los nombres de Dios nos permite conocer su esencia, su carácter. Gloria a Dios. Sí. Dios es soberano en la naturaleza y en la historia. En la naturaleza porque dio a demostrar anteriormente con los egipcios que él tenía poder sobre todos los aspectos de la vida, sobre el agua, la tierra, el mar, los vientos, sobre todo. Y en la historia porque Babilonia es uno de los pueblos más recordados y estudiados hasta la actualidad por el hombre, y este rey que gobernó aquí reconoció a nuestro Señor, el Dios de nosotros, el Dios de Israel, lo reconoció como el Señor de los señores. Y el último nombre, lo más notable es la aplicación de este nombre sagrado a Jesucristo. Claro, este es otro pequeño tema acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que es otra doctrina, pero quise hacer el énfasis aquí, en donde a Jesucristo se le atribuye el nombre Señor, o el Señor Jesús, en Lucas y Hechos. Y Pablo muy a menudo llama a Señor Jesucristo. Entonces no le está diciendo Señor Jesucristo por el Señor de la bodega o el Señor de la esquina, sino el Señor Jesucristo. Aquel mismo que obró en la antigüedad es el mismo encarnado en la persona de Cristo. No sé si me puede entender, pero es algo grande y poderoso. Sí, Señor. Y constituye la primera confesión de fe cristiana. En 1 Corintios 12:3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces es la obra del Espíritu Santo cuando, claro, se mete un poco en lo que es la enseñanza de la Trinidad Divina, ya que todos los tres actúan en uno mismo y cada uno hace dar a entender al hombre que los tres son uno en su poder, en su majestad, en su esencia, en su poder. Y aquí lo vemos reflejado en este versículo, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, Elohim, el Adonai, sino por el Espíritu Santo. Ay, me encanta, es tan hermoso, ¿verdad? Y en Filipenses 2:5, aquí me quiero detener un poquito porque es algo tan bello que el Señor nos regala, es de 2:5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Adelante. No, del 2, 5, 6, 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, aleluya, hecho semejante a los hombres. El Dios de los cielos que triunfó sobre los 10 dioses de Egipto más venerados, el Dios
de los cielos, Señor de señores, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más humillante que había sobre la faz de la tierra, la que es como decir la pena de muerte aquí por ser el peor pecador. Eso fue lo que eligió el Dios encarnado por amor a nosotros. Casi nada. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto no es algo pequeño, hermano. Cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es cuando el hombre entenderá que aquel Jesús que ellos aborrecieron, que ellos mataron, que ellos dijeron crucifícanle, era el Dios de los cielos encarnado, el que le había prometido libertad, el que le había prometido un reino, y gracias a eso fue dado a nosotros. Y ahora nosotros, cuando decimos Señor Jesús, estamos reconociendo la grandeza de Dios Padre revelada en la persona de Cristo Hijo. Gloria a Dios. Es maravilloso. De verdad que era demasiado hermoso. Yo dije, yo quiero compartir tu grandeza, Señor, con tu pueblo en esta mañana, y que todos podamos tener el entendimiento, porque todos lo podemos tener porque tenemos al Espíritu Santo, para entender las maravillas en tu palabra, que no lo podemos ver como un misterio, solamente tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Y Dios, a través del Espíritu Santo, nos lo revela como un regalo, nos dice, aquí estoy, este soy yo. Y el último nombre, más conocido porque de allí derivan muchos otros, es Jehová. Es el nombre principal y especial de Dios. Significa yo soy el que soy. O sea, es el mismo nombre con la misma atribución del Elohim al principio. Yo soy el que le habló a Moisés, el padre de la fe, el padre de todo en realidad para el pueblo de Israel. Este nombre nos revela a Dios como el que existe por sí mismo. Entonces, esencia, no necesitó que lo crearan. Él existe por sí mismo, sin limitaciones ni dependencias de ningún tipo. Nos revela también su inmutabilidad. No cambia, no envejece, es perfecto. Entonces, este nombre lo tenemos en la Sagrada Escritura por la mayoría de los tiempos. Claro que esa es una aplicación bien larga, porque lleva mucha historia y muchas personas murieron estudiando cómo hacer para poner el nombre de Dios y que no muramos, porque la creencia de poner el nombre de Dios como no era que Dios te iba a matar. Entonces, tener en la Biblia un nombre que represente a Dios no fue algo tan fácil y tan sencillo. Pero Jehová es la forma que ha llegado a nosotros, el nombre propio que los israelitas dieron a Dios, Él solamente. Como decía acerca de Adonai, ¿verdad? Que entonces, del Elohim, perdón, que el Elohim, Él es Dios. Entonces cuando decimos Dios, estamos diciendo Él. Y cuando a veces decimos Él, entonces estamos diciendo Dios. Es algo minucioso. Por reverencia y para no pronunciar el sagrado nombre. Los israelitas leían Adonai, Señor, o Elohim, Dios, como las vocales del nombre Jehová. Como las vocales del nombre Jehová no se escribía, se perdió la pronunciación propia y poco a poco fueron sustituidas por las vocales de Adonai. La E y la O representaban lo mismo o sonaban igual. Entonces agarraron estas vocales y las fueron como intercalando en el tetragramatón para ver diferentes nombres de Dios con el mismo significado. Así fue acuñada la ortografía Jehová, que es J-H-B-H, y le incrustaron en las consonantes, le incrustaron las vocales E, O y A.
que quedó fijada desde el siglo VI después de Cristo. La palabra Jehová deriva probablemente de la raíz HWH o HYH, que significa ser. Cuando se le da la autoridad de ser, entonces es un ser que puede dar vida a otros. Y esta atribución no se le podía dar a otro Dios, porque los otros dioses eran creados o pertenecían a un bloque de deidades. Entonces, cuando dice ser, es todo, es plenitud. Se ha traducido como el que es, haciendo referencia a la eternidad y autonomía del ser de Dios, el que da el ser. Entonces, si tenemos a Dios, a Jehová, que es el que da el ser, cuando nos vamos a Génesis, en la creación, dice que sopló aliento de vida sobre la imagen que él había hecho, ¿verdad? Que en este caso es Adán, y entonces recobró vida, tuvo vida. Y así, este Dios es el que puede tener la atribución de haber creado los cielos, la tierra, la naturaleza y, bueno, todo lo que conocemos hasta hoy, aludiendo a su calidad de creador, pero más debe entenderse como el que está presente. Aleluya. No solamente estuvo allá. Cuando nosotros leemos en la Biblia el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios de Jacob, de José, de Daniel, claro, eso así lo encontramos en el Nuevo Testamento. Le está diciendo el Dios grande, poderoso, majestuoso, creador, Señor de señores, Rey de los cielos, está con nosotros. Por eso el Nuevo Testamento, Pablo se encarga de defender el ministerio a los gentiles. Por eso también describe a Jesucristo como el Señor. Y no solamente esto, sino que entonces la persona del Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Entonces es como dicen algunos predicadores, usted no tiene a Dios encajonado. O sea, este Dios majestuoso, grande y poderoso está en usted a través de la persona del Espíritu Santo. Nunca será ni es cualquier cosa. Es algo que simplemente creo que nuestra mente finita nunca lo entenderá y nunca lo podrá comprender. Pero Dios es maravilloso y nos revela todo esto. Entonces, en el griego de la Septuaginta, Jehová se traduce por Kyrios, Señor, término que el Nuevo Testamento adopta generalmente al citar el Antiguo Testamento. Es por eso cuanto más significativo que el Nuevo Testamento escriba a Jesucristo este título. Entonces, mis hermanos, podemos concluir, o yo puedo concluir en 5 aspectos. El primero, todo cristiano debe entender que el Señor quiere que le conozcan tal como Él es. Segundo, que al estudiar las Escrituras nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Que el Señor que adoramos es el único Dios verdadero, grande y poderoso. Estas son raíces teológicas, doctrinales, fundamentales para cualquier otra falsa doctrina que está allá afuera, que Jesús fue creado, que es solamente Jesús, no, que es Jehová el nombre verdadero de Dios, y así encontramos tanta falsa doctrina allá afuera, pero cuando estudiamos nosotros, bueno, es un poquito arrogante, nosotros estamos en la verdad y seguimos en la verdad y seguiremos en la verdad, porque nosotros tenemos a Cristo Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuarto, confiar en Jehová es la cosa más segura que tenemos, porque Él es capaz de cumplir sus promesas. Eso lo encontramos en toda la Biblia. El Dios de Israel cumplió sus promesas y dice que aquel Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Jesucristo. Y aquel que murió y resucitó también nos llevará a nosotros para vivir con Él en las moradas eternas. Entonces, si Él lo dijo y Dios prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, entonces Él tiene la capacidad para cumplirlo.
Y quinto, el Dios de Israel, el Elohim, el Adonai, nos amó, se entregó a sí mismo y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Más adelante. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Más adelante. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aleluya. Y Romanos 8:28, eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora nos vamos al Nuevo, porque hay evidencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo. O sea, para nosotros, lo que dicen que en el Antiguo Testamento no son para nosotros. Entonces agarramos el Nuevo Testamento, que es Romanos 8:28, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Más adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes serán esos, verdad, hermano? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios.